Mira, yo quiero referirme un poco a lo que nuestro hermano Pedro Jiménez hablaba. Yo creo, Pedro, que el 4% no es el problema. Yo creo que cuando se logró ese 4% que se logró bajo una presión enorme que se le hizo, que hizo la sociedad al gobierno de turno, ¿verdad? Pero principalmente a los partidos políticos. Y recuerdo que en la campaña del 2012 todos los candidatos se comprometieron a cumplir con el 4%. Ciertamente el presidente Medina cumplió con ese compromiso del 4%. Ahora, ¿dónde yo veo el problema? Pienso que la planificación que se hizo cuando ya se tenía el 4% no fue la más adecuada. Es decir, ya se sabía que se iba a tener un 4%, un equipo desde el Ministerio de Educación y otras instituciones tenían que haber elaborado un plan a corto, mediano y largo plazo de qué iban a hacer con esa masa monetaria que le iba a entrar. Y yo pienso que lo que se hizo fue que se fue trabajando a medida que iba entrando el dinero, sin ningún tipo de planificación. Y yo creo que ya sí llegó la hora de que nos sentemos a hacer una real planificación de qué vamos a hacer con ese 4%, hacia dónde queremos llevar esa masa monetaria. Tenemos que mejorar la docencia, ¿no es verdad? Necesitamos más escuelas, necesitamos equipar más las escuelas, necesitamos avanzar en este sentido. Y yo creo que eso es lo que ha faltado, Pedro, planificación. Desde el inicio creo que no hubo una buena planificación. Y los partidos políticos, ojalá los partidos políticos de oposición, ahora que pretenden llegar al gobierno, pues hagan su planificación de qué van a hacer con ese 4% cuando, si es que el pueblo le da la oportunidad de dirigir los destinos de la nación. Miren, aquí, y ahora voy a lo de Virgilio, aquí tenemos que tener mucho cuidado con querer dañar reputaciones. Porque miren, yo le tengo terror, y por eso yo soy un defensor de la clase política, porque yo le tengo un terror a los inventos. Terror a los inventos. Y si seguimos en esta ruta que llevamos, se está inventando. Si seguimos en esta ruta que llevamos de desacreditarnos, de querer desacreditar desde la sociedad, de una parte de la sociedad civil, desacreditar los partidos políticos, un día de estos nos vamos a encontrar con uno de esos inventos. Y el que me está escuchando sabe cuáles son esos inventos, que no hay que mencionarlo en América Latina, que ninguno ha dado resultado. Ni uno ha dado resultado. Entonces, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a aprovechar el diálogo. Que Ángel entiende que ese diálogo no va a servir para nada. Yo creo lo contrario. Yo creo que de ese diálogo debe salir cosas en beneficio del país. Y ojalá así sea, porque yo creo, lo decía ayer, que llegó la hora de que no escuchemos, de dejarle hablar tanto y escuchar más. Para eso tenemos 2 oídos y una boca. Lamentablemente a nosotros no nos gusta escuchar, no nos gusta hablar. A todos los partidos. Vamos a escucharnos uno con otros. ¿Quién es que habla mucho? Todos nosotros hablamos mucho. No, pero nosotros nos pagan para eso. No, pero estoy hablando, tú sabes lo que yo quiero decir. Que es que hay que entenderse. Sí, la clase política tiene que dejar de hablar tanto y escucharnos unos con otros. Deja eso así. Para ver si no entendemos. Sigue el tema y deja eso así. Sí, hombre. Sobre todo cuando la clase política es la que gobierna, ¿cierto? Sí, por eso estoy diciendo, por eso he dicho que yo le tengo terror si seguimos el camino que llevamos, el de desacreditarnos unos con otros, Virgilio, que anda acabando con para entonces se dé uno de esos fenómenos que se ha dado en América Latina. Miren,
hoy el Congreso norteamericano, y lo decíamos que eso tarde o temprano iba a pasar, citó, sobre todo el Senado, no vamos a decir el Congreso, sino el Senado de Estados Unidos, ya la Comisión de, creo que de Justicia o de Inteligencia, una de las dos, ya citó al jefe de Facebook, que maneja esas redes sociales, Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg. Ya lo tienen citado. Es el CEO. Lo tienen citado porque ya hay una ola entre los congresistas, vamos a decir los senadores en este caso, de que hay que ponerle algún tipo de regulación, algún tipo de control a estas redes sociales que realmente lucen fuera de control. Miren, ayer tuvimos aquí la participación de dos grandes generales, ¿no, verdad? Y escuchándolo a ellos y después uno pensando en voz alta, yo no quisiese que pasase aquí lo que ha pasado en algunas ocasiones y ha pasado en otros países de querer criminalizar la pobreza y pensar que todos los crímenes se deben a la pobreza. Yo creo que hay que crear políticas públicas hacia esa clase más necesitada. Pero nosotros tenemos más de 20, 30 años con programas sociales que finalmente no han dado resultados. Entonces nosotros también tenemos que cambiar esos proyectos que hemos tenido, esos proyectos sociales que hemos tenido, tenemos que también cambiarlos. Yo creo que el presidente Abinader está tratando, haciendo un esfuerzo de hacer eso, pero creo que hay que invertir más en las escuelas vocacionales, en los barrios, hay que invertir más en deporte, en los barrios, y esas políticas públicas que van a rescatar el joven, que de cada club de eso ha salido una estrella que ha brillado. Para mencionar una, pero en esos clubes, por ejemplo, en Mauricio Valle han salido grandes estrellas. ¿Y salieron de dónde? De los barrios. Es decir, aquí los barrios han llevado luchas muy interesantes, importantes, y han logrado y han conquistado cosas importantes. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que visualizar un poco más su política pública hacia nuestro barrio, porque tanto tiempo con ayuda por aquí, ayuda por allá, y eso realmente no ha cambiado la fisonomía de los barrios. Entonces, vamos a lo que sí funciona, que son las enseñanzas. Mira, las escuelas vocacionales han hecho un gran trabajo en los barrios. Infotec necesita ampliarse porque Infotec solamente está limitado a una sola sede. Ahora es que va a ser otra sede en la circunscripción 3, pero nosotros necesitamos muchas escuelas vocacionales para que nuestros muchachos tengan donde ir a estudiar, tengan cancha de baloncesto donde ir a jugar. Y ahora que estamos hablando del 80-20, es cuando más necesitamos entonces coger a esa juventud y empezarlo a educarlo. Porque ¿cómo es que vamos a cumplir con el 80-20 si cuando se vayan los que no deben de estar, ¿dónde vamos a conseguir los empleados para sustituirlo a ellos? Si no empezamos una campaña para adiestrar y enseñar a nuestros jóvenes a poder ocupar esos trabajos, no solamente trabajo en construcción, sino en los hoteles. Bueno, ya hay muchísimos renglones, como dice Ángel, que ya los extranjeros son la gran mayoría en ese sector. Entonces, si tenemos una visión de Estado y vamos a tener una visión de Estado, entonces vamos a focalizarnos para llevar a esos barrios las necesidades que vamos a necesitar en términos de trabajo. Yo cierro mi comentario ahí.